Para poder emprender hay que aprender, pero también hay que prenderse. Haz clic, conéctate con nosotros y conoce lo que nadie te cuenta del mundo del emprendimiento. Esto es Emprendidísimo, patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial. Emprendedores, ya estamos. Estamos muy contentas, la productora, Adri Presa y yo, Valeria Torices, porque a mí que me encantan tanto las letras, los libros, descubrir nuevas historias, descubrir nuevas cosas, el olor a los libros, porque tiene un olor tan peculiar. Bueno, el día de hoy yo estoy fascinada y encantada porque estoy con el poeta y el director académico del Colegio de Escritores de Latinoamérica, Arturo Córdoba Yost. ¿Cómo estás? Hola, ¿Te puedo Valeria. hablar de tú? Me puedes hablar de tú, encantadísima. Gracias por recibirnos, gracias por recibirnos aquí, porque estamos encantadas. Oye, a ver, cuéntanos acerca de este Colegio de Escritores de Latinoamérica, ¿qué es lo que hace? Hacemos algo absolutamente extraordinario. Ajá. Es decir, desarrollamos talento. Pero el talento es algo misterioso, es algo extraordinario. Porque el talento no solamente es un deslumbramiento, no solamente es una forma de la luz, sino básica y esencialmente el talento, Valeria, es un trabajo. El talento es un trabajo como lo es el destino. Okay. Y lo que aquí recibimos es a personas, sobre todo femeninas, Okay. ha sido curiosísimo, ha sido un deslumbramiento. La comunidad es básica y esencialmente femenina. Okay. Y yo estoy seguro que la palabra Valeria Uh-huh. tiene un origen profundamente femenino. Y somos el Colegio de Escritores de Latinoamérica por una razón también extraordinaria. Porque nos topamos con el coronavirus y eso nos obligó a ponernos en Zoom, en línea. Claro. Y descubrimos que había que cambiarle el nombre al colegio, primero porque la mayoría de nuestras alumnas estaban bien en la Ciudad de México, Ajá. pero ojo, en Querétaro, Okay. en Tulancingo, en Pachuca, Okay. en Baja California, en Los Ángeles, en San Diego, en Uruguay, en Argentina. Tuvimos una alumna en Venecia. Y entonces eso a los maestros y maestras nos pareció que era una señal de rumbo, Ajá. ¿sabes? Sí. Y dijimos, ¿por qué vamos a hacer un colegio que se reduzca al tema nacional, que es fundamental, sino por qué no pensamos en ampliarnos, en un oxígeno que abarque el continente, la lengua española? Uh-huh. Entonces decidimos ser el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Y estamos en esta hermosa biblioteca, que es Salazar Trujillo quien se encarga de ella, que es un alumno brillante, además de un poeta brillante. Estamos en esta biblioteca, que es también la biblioteca del colegio y la librería del colegio, y en esta nueva casa. Okay. Esta es la nueva casa del Colegio de Escritores de Latinoamérica. Aquí estamos hace, en este momento, 33 días. Ah, muy poco. ¿Qué materias imparten? Te cuento. A ver, adelante. Hay dos materias que son esenciales. Voy a decirlas, pero eso no significa que yo hable desde el egocentrismo. No. Okay. Okay. Hay dos materias que son como las principales, las dos primeras. La primera es redacción. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes la posibilidad de la palabra, Valeria, cuando tú te adueñas de tu lenguaje, te adueñas de tu destino, Uh-huh. te adueñas de tu cuerpo, te adueñas de tu pensamiento, te adueñas de tu corazón, te adueñas de tu piel. Y tu lenguaje necesita estar bella, intensamente articulado. Claro. De tal manera que no sea confuso, sino que adquiera los relieves y la dimensión de la claridad. Uh-huh. Entonces, es una materia esencial, dada por una maestra muy brillante, y de lo que se trata es que esa fuerza expresiva, esa potencia para escribir, esté articulada. Okay. ¿Sabes? Que tú descubras en una coma, en un punto
punto y coma, cómo nace el manantial, cómo nace en esa pausa la brillantez, o cómo rescatas de la oscuridad una idea que de pronto nace. Y que además es esencial, porque todos necesitamos saber de redactar bien, ¿no? Al final, todos escribimos, ya sea en nuestro trabajo, por ejemplo, en este caso, los emprendedores que nos están escuchando, ¿no? Los correos que mandan, o si quieren una solicitud, no sé, o buscar como a alguien que quiera participar en su proyecto, pues la redacción es esencial, porque si no saben redactar y están invitando a alguien a participar a su proyecto, pues muchas veces se confunde el lenguaje, ¿no? O a lo mejor no lo atrapan como tanto. Te voy a contar un secreto. A ver. Hablar bien y escribir bien no solo es un alarde de talento creador, es absolutamente imprescindible. Sí. Tu trabajo y el mío, es más, tu trabajo y el mío es saber leer. Saber leer muy bien y saber escribir muy bien. Sí. Porque cuando tú lees muy bien y escribes muy bien, lo que construyes es claridad. Uh-huh. Porque lo confuso no se cumple. Uh-huh. Si tú dices una idea que es confusa, no va a haber posibilidad de comprensión. Es más, si yo dicto una instrucción y esa instrucción es confusa, no se puede cumplir. Claro. Entonces, para una persona contemporánea, y esto va para la escuela bancaria comercial, que es importantísima, Uh-huh. es una escuela muy importante, saber leer y escribir es una actividad que debe ser principalísima en cada alumno y en cada alumna. Y para los emprendedores, ¿cómo sería eso? O sea, para los emprendedores el saber, obviamente, ¿no? Pues todos tenemos que saber leer bien y escribir, pero este conjunto entre redacción, entre poner exactamente las palabras que tenemos que utilizar a la hora, insisto, ¿no? Si un emprendedor quiere invitar a alguien a su proyecto, quiere conseguir un aliado, quiere conseguir un patrocinador inclusive, ¿cómo es esencial para ellos este tipo de cosas? Cuando tú pones en blanco y negro una idea, Ajá. pones tu pensamiento delante. Uh-huh. Y cuando tú tienes un proyecto, tienes que ponerlo en blanco y negro. Okay. Para poder articularlo, incluso para encontrar las fases y los pasos de ese proyecto. Hay cosas a veces tan complejas Uh-huh. que solamente escribiéndolas las podemos ver. Pues Y cuando tú y yo, Valeria, trabajamos en la máquina, uh-huh. en la pantalla o en el papel, lo que hacemos cuando anotamos una frase, una palabra o un párrafo es ver nuestro pensamiento. Y una emprendedora, un emprendedor tiene que aprender a ver a través de su palabra, de la organización de sus palabras, aprender a ver su proyecto y a construirlo. Okay. Porque todas las creaciones, Uh-huh. todas las instituciones están fundadas en la palabra. Claro. Y tu relación y la mía es una relación, esta conversación está fundamentalmente empalabrada. Y tu inteligencia y la mía están fundamentalmente empalabradas. Y nosotros tenemos que organizar el camino caminando con la palabra. Okay. Entonces, a todos los egresados de la escuela bancaria comercial, a todos los egresados es imprescindible que en su bagaje lleven la buena escritura y la buena lectura, porque se enfrentan al mundo. Sí. Y el mundo no es fácil. No. El mundo es complejo, el mundo es un reto y la vida es una aventura. Y tenemos que aprender a caminar en esa aventura con la palabra, porque nosotros navegamos en aguas que casi nunca son calmadas, son aguas turbulentas, sí, que tenemos que aprender a navegar. Y uno tiene que entender que su proyecto, tu proyecto, el mío, es aquella estrella que queremos alcanzar. Y uno tiene que tener ese sextante para darse cuenta de cuál es el camino. Y el camino es organizar tu pensamiento a través de tu palabra para poder caminar. Y entonces tu proyecto, que puede ser, no sé, poner una empresa o poner un colegio, tienes que ponerlo en blanco y negro
para poder mirarlo y encontrar a través de la palabra las fases que tienes que seguir para alcanzar lo que quieres alcanzar. Claro, que es muy importante, ¿no? Y que también, bueno, me surgieron como muchas preguntas en lo que estás hablando. Por cierto, hablas muy, muy bonito. O sea, tienes una forma de expresarte tan clara que estoy anonadada. Es la primera vez que me quedo anonadada en una entrevista de la forma en que utilizas justamente esto, la palabra, ¿no? Se ve que te apasiona demasiado. Y hablando de pasiones, hablando de cosas que nos gusta hacer, ¿no? Este colegio, me imagino que es una de tus pasiones también, y que es también un reto a emprender, ¿no? Emprender, lo voy a decir reto por dos cosas. La gente creo que es muy complicado, o no sé, ¿no? Tu perspectiva, que lea, que le guste la lectura, que realmente se interese y que si se interesa, oye, a lo mejor la lectura a veces que se interesa es muy vaga, muy no tan profunda o muy superficial, lo voy a decir por algunas palabras. ¿Cuál es el reto de emprender también en un colegio, ¿no? Como este, y llevar y trascender en la vida de las personas? La idea es construir personas apasionadas por el conocimiento, que decidan construir también entonces un pensamiento propio, que ese pensamiento propio se construya a través de leer apasionadamente el mundo, porque tú y yo, antes que escribir o antes que convertirnos en escritoras o escritores, somos lectores. Claro. Tú eres antes que nada una lectora. Tú y yo, Valeria, nos vemos con palabras. Tú y yo nos vemos con palabras. Y uno tiene que aprender a ver qué está viendo cuando mira. Okay. Y entonces uno tiene que organizar su propia palabra para no solamente interpretar el mundo, sino convertir esa interpretación en conocimiento. Okay. Porque es la única forma de alcanzar la victoria. Sí. La ignorancia es siempre e invariablemente una expresión de la derrota. Siempre, siempre. Y esto va dirigido para los muchachos y muchachas, y para ti, para nosotros, para la bancaria comercial. La única forma de andar en el mundo, la mejor manera que tú y yo tenemos de andar en el mundo es aprendiendo. Claro. Esa es la condición primigenia. Sí. Y ese aprendizaje está atravesado, cargado, la sustancia de ese aprendizaje es la palabra. Entonces, uno tiene que recuperar el peso, el sabor, la textura, la eficacia del lenguaje. Porque si tú adquieres eficacia en el lenguaje, vas a poder abrir corazones. Claro. Y llegar. Hablamos de la pasión. Sí. Una idea, primero, y cito a Einstein, que es muy citado. Para que Einstein descubriera la teoría de la relatividad, primero tuvo que caminar y darse cuenta de su propio movimiento. Pero toda pasión primero es una pulsión. Toda gran idea primero es una pulsión. Primero es un sentimiento. Primero es una emoción. Y nosotros, que somos personas que trabajamos con el lenguaje, tenemos que entender que trabajamos con emociones. Sí. Y las emociones no solamente se sienten de sopetón o de improviso, porque además llegan siempre sin pedir permiso. Las emociones entran a tambor batiente con banderas desplegadas sin pedirte ni a ti ni a mí permiso. Bueno, lo que uno tiene que hacer es entender que las grandes ideas primero son pulsiones y que uno tiene que organizar esas pulsiones y esculpirlas a través de la palabra. Yo quiero lograr esto, quiero llegar tan lejos para alcanzar esa isla que está
a kilómetros del continente, pero para poder llegar a esa isla tengo que navegar. Pero para navegar tengo que organizar muy bien mi mirada, mis sentimientos, mi palabra para poder hacer el camino. ¿Cómo haces tú en términos de... eres una inspiración para muchas personas. Eres una inspiración para la gente que nos está viendo, para la gente que nos está escuchando y para los emprendedores que en este momento ahorita están conectados. ¿Qué sientes y cómo haces para engancharlos tanto? Te voy a contar una anécdota personal. Adelante. Cuando yo tenía 15 años, descubrí que era un poeta. De repente aparecían en mi corazón, en mi cabeza, en mis oídos, palabras insospechadas que tenía que poner en un papel. Okay. Cuando le dije a mi padre, que era una gran persona, pero era un hombre, digamos, muy formal, muy cumplido, como deben ser los hombres de verdad, ¿no? Y me dijo, pero ¿y de qué viven los poetas? Sí, claro. Bueno, pues te voy a contar. Los poetas, no me quiero desviar porque quiero dar en el centro. ¿Qué es exactamente lo que te quiero decir para que los muchachos y muchachas de la bancaria comercial salten con nosotros a mirar ese horizonte? La única manera para un emprendedor de llegar a donde quiere llegar es, primera y fundamentalmente, ser valiente. Okay. Ser valiente. Sí. Porque la vida es riesgo y uno tiene que estar a la altura de ese riesgo, ¿vale? Sí. Uno tiene que jugar en la aventura, porque la vida no es inmovilidad, la vida es movimiento. Bien, y lo que un emprendedor tiene que hacer es, primera y fundamentalmente, hacerle caso a su corazón. Okay. Hay que hacerle caso al corazón, porque ni tú ni yo pensamos con la cabeza, pensamos con el plexo solar. Y uno tiene que hacerle caso al plexo solar. Hacerle caso a su corazón y no hacer nada que lastime, que entorpezca ese pensamiento del corazón. Y a partir de esa intuición, no rendirse jamás. Y entender, esto va para toda la escuela bancaria comercial y para ti y para mí. El camino no es una carretera. El camino no es una carretera. El camino es algo que tú y yo hacemos. Y el camino tiene curvas, tiene bajadas, tiene subidas. Baches. Y su principal sentido es el obstáculo. Hay que franquear el obstáculo. Claro, a través, y bueno, y hablando de la pasión y de la valentía, ¿no? Que de todas maneras todos lo tenemos que hacer en nuestra vida. Yo creo que mientras trabajes en lo que más te apasiona, que es, bueno, sea lo que sea que te apasiona, a mí me apasiona muchísimo la locución, me apasiona conocer gente, me apasiona entrevistar a la gente porque me gusta que nos cuente su historia, pero no nada más a mí, sino a toda la gente que nos está escuchando y que trascienda esa historia, que deje algo en alguien que en este momento escucha y dice, okay, esto es tan interesante, esto no lo había reflexionado, esto me gusta, estoy encantada porque hay tantos libros y tantas letras que ahorita, por cierto, la productora y yo decíamos, oiga, no hemos leído nada, ¿no? O sea, de estar así como entre tantos libros, luego dices que ya ni, no sé, no he leído este y este, pero bueno, nos vamos a poner al corriente, le prometemos algo. Estábamos hablando acerca de la valentía de los emprendedores, de la valentía, de la pasión, ¿no? Para todos los emprendedores que nos están escuchando, porque realmente es como muy importante ser valiente, aferrarse a lo mejor a sus ideas y decir, voy por ello, voy por mis sueños, ¿no? Yo voy a contar también una historia personal. Cuando
Cuando yo trabajaba hace muchos años en otra empresa, en otra empresa radiofónica, que ya hablamos fuera de esto, del aire, a mí una persona de esa empresa radiofónica me dijo, nunca vas a llegar a ser locutora, porque para llegar a ser locutora se necesitan muchas cosas, se necesita físicamente, se necesita una estética para las mujeres, se necesita esto, ¿no? Valentía, se necesita otro tono de voz. Bueno, y empezó a decir 425,000 características, yo veía a esa persona. Lo único que hice fue agradecer su comentario, le dije, muchas gracias, qué amable. En algún momento yo decidiré si dejo o no mi sueño, ¿no? Porque mi sueño es ese, es ser locutora. Si no lo alcanzo o lo alcanzo, va a ser mío, o sea, va a ser mi fracaso, va a ser mi apuesta o va a ser algo muy mío, ¿no? Te agradezco tus palabras, me imagino que tu experiencia me puede decir, ¿no? Etc, etc. Y hasta ahí. Hace muy pocos meses me volví a encontrar con esta persona. Me dijo, ¿en dónde trabajas? Bueno, ya le dije ahorita en la empresa donde pertenezco, el programa que estoy conduciendo, tengo otro espacio y demás. Se me quedó viendo con una cara de wow, ¿no? Y dije, sí, le dije, es que la verdad es que yo me aferré porque este es mi sueño, o sea, y no lo voy a dejar, ¿no? ¿Por qué los emprendedores tendríamos que decirles que no dejen sus sueños? Primero, déjame decirte algo muy importante, Valeria. La belleza es todo menos que un lugar común. La belleza es algo que parte de la vitalidad interior. La belleza de una persona es algo que tiene que ver con su corazón. Esto es muy importante que lo sepamos. Si no hay corazón, la belleza es imposible. Y la belleza no es algo... La belleza verdadera siempre rompe con los cánones. Siempre rompe con lo que se pensaba incluso de la belleza. La belleza es algo que tendría que ser para cada uno la búsqueda primordial. Y no tiene nada que ver con la pantalla de cine ni con la pantalla de televisión. La belleza es otra cosa. Te voy a contar una anécdota. Cuando Dustin Hoffman hace Tootsie, para hacer la película les dijo, yo hago solamente la película si ustedes me maquillan de mujer y yo salgo a la calle y nadie nota que soy un hombre maquillado de mujer. Si yo logro eso, hago la película. Lo maquillan a Dustin Hoffman. Hoffman se ve en la pantalla, en el espejo y dice, no pueden hacer algo mejor, y entonces ellos dicen, ya es imposible. Él sale y logra pasar desapercibido o desapercibida. Y dice algo que a mí me parece una lección vital de vida. Dice, entonces tuve una epifanía. Descubrí que la belleza no era lo que me habían enseñado o que la belleza no era aquello que parecía en la tele o en las revistas. La belleza era una dimensión que no estaba allí. Era una dimensión que tenía que ver con la interioridad. Eso para decirte que quien te dijo eso, te dijo una sarta de tonterías, porque la belleza tiene que ver esencialmente con la riqueza espiritual de la persona. Esa es la belleza. Sí, sí, sí. Y con respecto a los emprendedores, tú y yo somos emprendedores, ¿no? El hecho de que tú estés haciendo ese trabajo es un trabajo de emprendimiento. ¿Qué compartiría de la experiencia del Colegio de Escritores de Latinoamérica con respecto a lo que significa ser emprendedor? Ser emprendedora o ser emprendedor significa enamorarse profunda y vitalmente de lo que haces o de lo que quieres hacer. Y significa construir un proyecto de vida
cuya energía esté concentrada en ese proyecto. Y entender que nada es fácil. Claro. Y que a ti y a mí, a nosotros, lo que nos apasiona, fíjate qué fuerte, es la dificultad. Sí. Eso es lo que nos apasiona. ¿Sabes por qué? Porque la vida necesitamos construirla. Tu vida, Valeria, y la mía, tiene que construirse como una obra de arte, porque tú eres una singularidad irreductible, tú eres una persona irrepetible. No va a haber otra Valeria así en el planeta Tierra. Y eso hay que aprovecharlo y hay que ser consciente de eso. No hay otro Salazar Trujillo, no hay otro Arturo Córdoba Yus. Somos únicos e irrepetibles. Claro. Somos la arrebatadora, la ilimitada singularidad. Y uno tiene que aprovechar eso. Sí, sí. Y entender, fíjate qué fuerte lo que te voy a decir. Lo importante de tu proyecto no solamente eres tú. Esto es muy importante que el emprendedor y la emprendedora lo sepan. Ok. Lo importante del proyecto no es uno, es el proyecto. Claro. Uno se debe a su proyecto. Sí, sí, Uno sí. tiene que rendirle pleitesía, disciplina y concentración en su proyecto. Te pongo una anécdota muy sencilla. En el fútbol, lo que importa no es el jugador, lo que importa es la pelota. Y eso es lo que uno tiene que entender. Lo que importa es la Sí, pelota. sí, Yo les claro. digo a las muchachas y muchachas, les digo, lo que importa del libro, lo que importa del libro no es la autora, no el autor, es el libro. Porque esa es la gran jugada del autor, Claro. esa es la gran jugada de la autora, que en su libro haya la mayor riqueza y más esbelta expresividad. Ujú. Y eso uno tiene que saber que lo que importa es tu trabajo, no solamente quien lo hace. Sí. Y eso es la construcción más delicada, más difícil, pero la que requiere más compromiso y pasión. ¿Cómo se hacen los emprendimientos con eso? Con llegar a impactar estos emprendimientos que realmente impactan a la gente. Porque a veces, o muchas veces creen las personas que a lo mejor están emprendiendo, pero su emprendimiento, valga la redundancia, no impacta. ¿Cómo realmente hacerlo, ¿no? Además de esto, de tener pasión, de tener una responsabilidad, porque el sentido de responsabilidad de un emprendimiento es mayúsculo, porque al final del día te dedicas a algo más allá de 24/7, porque de ahí vas a comer, de ahí vas a vivir, de ahí, o sea, son muchas cosas que poner en juego, ¿no? Y sobre la mesa. Entonces, ¿cómo los emprendedores hacen eso? Uno de alto impacto y que genere algo en la gente, que genere inspiración y más. Si tú estás seducida por lo que haces, puedes seducir al otro, a los otros. Y no digo seducir de una manera, ¿cómo decirle? No estoy hablando del cuerpo, estoy hablando del espíritu. Uh-huh. Uno cuando tiene una idea y está convencido de ella, seduce simbólicamente. Sí. Tú seduces simbólicamente y entonces tu proyecto, que es simbólicamente una seducción del espíritu, del alma, atraes a las personas. Uh-huh. Pero esto es muy importante que los emprendedores y las emprendedoras lo sepan. Sin verdad no hay camino. Uno tiene que tener verdad. Si uno miente, la mentira no es al otro. ¿Pero a qué nos referimos? referimos? La mentira empieza con uno mismo. ¿Pero a qué nos referimos con la verdad? En que uno tiene que creer, primero y fundamentalmente en sí mismo, en sí misma. Okay. Y que esa creencia es la energía que te va a dar la voluntad. Porque al final del día también, ¿no? Si no crees en ti, si no crees en ti de entrada, menos vas a creer en tu proyecto, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo lo vas a llevar o cómo lo van a llevar? Por supuesto. Entonces, ahí es como una cadenita. Sí. A eso nos referimos. ¿Okay? Sí. Hay que creer, pero básica y esencialmente
Uno tiene que creer en sí mismo, en sí misma. Para llevarlo, insisto, ¿no? Para Sí. que todo se conjunte, Sí. ¿no? Que hablando, voy a regresar como un poquito a lo de la pasión, ¿no? A pesar de que los baches, porque hay muchos baches en el camino, en la vida en general, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero creo que la vida del emprendedor a veces es más complejo o más complicado porque algunos que nos han tocado en este espacio o son muy jóvenes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la experiencia a veces también cuenta, o porque es su, no sé, ¿no? Su 10º emprendimiento y es como de, bueno, ya lo voy a intentar, pero regresando a esta pasión, porque a pesar de los baches, ¿no? En el camino, no deben de dejar su emprendimiento, deben de seguir con él. Porque tropezar también se vale, porque equivocarse se vale, porque si no tropezaras, ¿cómo aprendes? Si no te equivocas, ¿cómo haces el análisis? ¿Cómo te puedes detener y decir, esto hay que hacerlo de otra manera? Claro. No puedo caer otra vez o tropezar con esa piedra. Equivocarse se vale. Lo que no se vale es hacer un exceso de esa equivocación. Okay. Porque si no hay equívoco, perdón, dije mal la palabra, si no hay equivocación, tampoco hay posibilidad de aprender. Que es esencial en la vida. Entonces, porque además también equivocarse te permite descubrir otras maneras, otras formas de caminar. Cuando se hizo este proyecto, cuando se hizo este colegio, ¿hubo muchas cosas que tú arriesgaste o hubo en algún punto cosas, hablando de esto, ¿no? De las equivocaciones o de los tropiezos, donde a lo mejor fue como de, ay, no, mejor no lo voy a hacer, o esto es muy complicado, o esto, pues ya no, mejor me aviento, o algo por ahí? Te voy a contar una historia. En un momento muy complicado del colegio, llega un alumno al que voy a entrevistar porque se va a inscribir. Ajá. Y me dice, hablamos largo y tendido, 25 minutos, y me dice que lo acaban de echar del trabajo porque vino a una entrevista a un colegio de escritores. Y entonces yo le contesto, ¿y cómo vas a pagar la colegiatura si te acaban de echar del trabajo? Y me responde, he ahorrado 2 años para estar en este colegio. Oh. En ese momento, cuando yo tenía presiones, estaban empujando, era difícil, yo dije, de aquí no me voy. Porque yo tengo que defender a ese muchacho. Y lo tengo que defender con mi actitud, con mi trabajo. ¡Wow! ¡Qué lección! Y es fascinante cómo te das cuenta de que el tema es tenacidad y persistencia. Y ojo, uno no viene al mundo, esto es muy importante que lo sepamos, uno no viene al mundo a darle gusto a alguien. Claro. Ajá. Uno viene, y aquí van a decir que egoísta, no es egoísmo, va mucho más allá. Uno tiene que darle gusto a esa idea luminosa que de repente apareció en el corazón. A eso hay que darle gusto. Claro, si no, que venimos. Sí. ¿No? Eso siempre creo yo. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Perfecto. Perdónenme, es que como que además, ¿sabes? Es la primera vez que platico con alguien que siento que se me detiene el tiempo. ¿Sabes? A lo mejor esto es algo muy burdo lo que estoy diciendo, pero insisto que tus palabras y cómo te expresas es tan bonito que siento que el tiempo es, o sea, no sé, estoy como en otro lugar. Pero bueno, regresemos como a los emprendedores nuevamente, ¿no? A ver, vámonos con los consejos que les podrías decir de justamente de arriesgarse
de emprender y que las ideas, bueno, las pueden tener, ¿no? Lo que nazca, lo que crean, lo que les apasione y que sigan. ¿Qué consejos les dirías como a todos los que nos están escuchando? Diría algo que me parece, diría, algo que dije hace unos minutos, pero que creo que es muy importante. La vida tiene que construirse como una obra de arte. Y diría, la amistad, el amor, la amistad, el amor, el proyecto son trabajos. Es más, diría lo siguiente, la vida es un trabajo. Porque a la vida hay que moldearla. Claro. Tú tienes que esculpir tu propia vida como te esculpes a ti misma. Te voy a contar una anécdota del maestro Juan José Arreola, al que tuve el privilegio de conocer y tratar durante incluso algunos años. Y un día me regala una mesa para jugar ajedrez. Él era un gran carpintero, no solamente un gran escritor, sino era un gran carpintero. Y era una mesa para jugar ajedrez y dominó que no tenía un solo clavo. Era de maderas preciosas y tú simplemente la ensamblabas y la colocabas. Y le pregunto al maestro, ¿y cómo la imaginó, cómo la pensó, cómo la sintió a esta preciosidad de mesa que usted ha hecho? Y me dijo, la perfección de la mesa es la perfección de mí mismo. Vaya. Cuando yo tallo la mesa y busco que esté bien pulida y que se vea hermosa, ese pulido y esa hermosura tiene que ver con mi propio pulimento, con la forma en que me estoy haciendo a mí mismo. La perfección de la mesa es también mi propia perfección. ¿Qué palabras? Entonces, eso a mí me dio mucho que pensar. Cuando tú escribes un correo electrónico, lo importante no solamente eres tú, es que tu correo electrónico quede diáfano y claro, para que tu palabra llegue a donde tiene que llegar. Sí. Y en eso hay que vencer muchas trabas, muchos miedos, porque hay que atreverse a hacer las cosas lo mejor posible. Correcto. Cuando uno escribe un texto, sobre una experiencia, sobre el amor, sobre la amistad, sobre la primera vez que encontraste a alguien que te gustaba, uno tiene que darse cuenta que uno tiene que trabajar en los detalles. Siempre. Hay un proverbio alemán que me gusta mucho compartir con mis alumnas y con mis alumnos que dice, Dios está en todas partes y el diablo en los detalles. Entonces yo les digo, ustedes cuando escriben un texto, cuando escriben un correo electrónico, tienen que fijarse en los detalles. Tienen que escribir su correo electrónico o su texto no solamente en silencio, sino en voz alta. Para saber que lo que están diciendo no solamente tiene ritmo, sino es asertivo y tiene coherencia. Y fluye, porque si tú dices las cosas en voz alta, al leer tu texto, puedes escuchar el tono de tu voz y al mismo tiempo el tono de tu espíritu. Cuando tú escribes algo, Valeria, lo que tú tienes que alcanzar es el tono de tu voz y el tono de tu espíritu para dar en el blanco. Entonces, uno tiene que entender que un texto no es una generalidad, que un correo electrónico no es una generalidad, que un WhatsApp no es una generalidad. Uno tiene que aprender que el verdadero lenguaje, que también es el lenguaje de la poesía, también es el lenguaje de Shakespeare, que también es el lenguaje de Cervantes, el de Cortázar, el de Clarice Lispector, el de Virginia Woolf. El verdadero lenguaje tiene que ver siempre con la precisión.
Oye, a ver, ay, bueno, ya tenía como 20 preguntas en la cabeza, pero vamos a ver, nos contabas hace un rato acerca de las clases, ¿no? Sí. Vámonos a enfocar un poco. ¿Qué más? Al principio nos decías que daban la materia de redacción. ¿Qué otra materia dan y cómo la gente podría inscribirse a los talleres? Porque vi en Facebook, ay, vi unos talleres muy interesantes, Sí. Arturo, que me encantaría tomar, por cierto. Te cuento. Una materia importantísima, construcción del imaginario, que da el maestro Juan Galván Paulino. Cómo una escritora, un escritor, y no me refiero a alguien que hace novelas, no, me refiero a alguien que hace un proyecto de trabajo. Okay. Cómo un escritor, cómo una escritora imagina y cómo pone la imaginación en el blanco y negro. Cómo uno se relaciona con la imaginación cuando escribe un texto. Y cómo la imaginación invade, permea, inunda el texto. Y cómo tú tienes que trabajar con tu imaginación para lograr decir aquello que quieres decir, para lograr contar aquello que quieres contar. Okay. Esa es construcción del imaginario que da el maestro Galván Paulino. Oye, a ver, espérame, tengo otra pregunta antes que se me vaya. Fue muy complicado tener todos estos colaboradores que me cuentas, las personalidades, las personas que dan las materias, porque al final del día estamos hablando de materias nada sencillas. O sea, es una materia muy compleja que requiere seguramente muchos años de estudio, mucha experiencia y que no creo que cualquier persona se atreva a darla y pueda darla, ¿no? O sea, pueda realmente ejercer. Fue muy complicado este proceso como de juntar a este equipo de trabajo, o eran amigos tuyos, o era como fue más sencillo de lo que parece. Antes de que se me vaya esa pregunta, ¿sí, no? Las maestras y los maestros del Colegio de Escritores de Latinoamérica son como una alineación luminosa. Son como un conjunto de estrellas que iluminan, ¿sabes? Y sí fue difícil, pero el tema, están tan enamorados cada una y cada uno de los maestros y maestras del Colegio de Escritores de Latinoamérica, de su oficio, de su vocación, de su quehacer, están tan enamoradas y tan enamorados que esa generosidad del enamoramiento los lleva a querer comunicar y expresar todo este profundo misterio que significa la creación literaria. Okay. Y es un misterio tan poderoso que es imprescindible hablar de él. Entonces, los maestros y las maestras están como en torno de un fuego, que es el fuego de la creación, con esta idea que tiene que ver con la generosidad, ¿sabes? Es fascinante, es una aventura, es un acto profundamente amoroso estar reunido en este salón de clase con estas maravillosas personas que son cada alumna y cada alumno, tratando de construir juntos la singularidad, la personalidad de cada quien. ¿Tú crees que si toda la gente, si llámese emprendedores, no se llaman emprendedores, si toda la gente hiciera su trabajo con tanta pasión como tú la haces, como estos maestros lo hacen, voy a hablar del mundo en general, me voy a atrever. ¿El mundo en general cambiaría? Sería la existencia de la verdadera humanidad. Estaríamos en otro lado. Alcanzaríamos el paraíso, porque el paraíso terrenal sí existe. Lo que pasa es que no sabemos buscarlo. Okay. Y yo creo que si las personas entendiéramos que lo más importante es el amor profundo
por aquello que elegimos y por aquello que hacemos, eso transformaría vital, vertiginosamente el mundo en el que vivimos. Sí, seguro, eso me queda Sí. completamente de acuerdo. Oye, y fue complicado, regreso un poquito a lo de los maestros, fue complicado el hecho, o más bien es complicado a veces trabajar con tantas personalidades. Me refiero porque, bueno, no me imagino una plática entre todos los maestros, ¿no? Estaría como diferente. No, son hermosísimas, no, no es complicado. Lo complicado, lo complicado, ¿sabes cuándo empieza lo complicado? Cuando no hay claridad. Okay. Uno tiene que trabajar con verdad, es la única forma. Entonces, uno tiene que ser directo y poner siempre las cosas sobre la mesa. Sí. Porque eso nos sitúa. Te sitúa a ti, me sitúa a mí, y ya sabemos que juntos vamos a enfrentar tal cosa. Bien. Ok. Tú los ves llegar y dices, es que, y lo digo en el mejor sentido, soy heterosexual, orgullosamente. Esto se dice pocas veces, pero bueno, yo te lo digo. Veo a un maestro y digo, es que lo amo, ¿sabes? Lo amo porque tiene compromiso, porque tiene verdad, porque viene contento, porque preparó su clase como nadie puede preparar una clase, porque entiende que su clase es una pieza, quiere que sea una pieza maestra, algo único, algo que no se repita jamás. Hablando de eso y conectándolo un poco con los emprendedores, ¿tú crees que el equipo de trabajo de la gente, o sea, de todos los emprendedores, debería ser así? ¿Deberían de contratar a alguien que realmente tenga la misma pasión por su emprendimiento? Hablaría de algo contigo, Valeria. Simpatía. Nos reúne la simpatía. Sí. Y te contaba del fútbol. Lo que importa en el fútbol no es el jugador o los jugadores, lo que importa es el balón. A mí lo que me importa es que tú y yo podamos comprender quién era Charles Baudelaire, quién era Ernest Hemingway, quién era Simone de Beauvoir, quién era Amparo Dávila, quién era Clarice Lispector, quién era Esther Seligson, ¿no? ¿Quiénes eran? Que tú y yo, a través de la lectura, de la escritura, podamos entender quiénes han sido estas grandes creadoras y estos grandes creadores. Y hablando de eso, ¿cómo se pueden inscribir a los talleres? ¿Cómo se pueden inscribir a lo que ustedes tienen? Porque vi su Facebook, tienen cosas regresando maravillosas. Meterse al Facebook. Okay. Meterse al Facebook y cuando veas el taller de novela, de preguntar por él, hablar, preguntar por él, y entender que el maestro Parra Ramírez, que atiende el taller, que coordina el taller, es un ser generoso y apasionado que nunca te va a hacer sentir mal cuando escuche tus textos. Nunca va a señalar los defectos. Lo que va a encontrar es la riqueza para que tú puedas continuar. Si entras al taller de cuento, saber que el maestro Raúl Mota no solamente es un escritor entusiasta, sino un escritor que sabe leer cómo escriben sus alumnas, cómo escriben sus alumnos. Si entras al diplomado, te vas a dar cuenta que en el diplomado de creación literaria que sucede, bueno, que el sabatino, el semanal, el matutino, que empiezan ahora a finales de agosto, que comprendas que vas a entrar a un lugar, primero y fundamentalmente, donde te vas a sentir que recibes la bienvenida, porque esta casa quiere ser una casa luminosa, donde te vamos a dar la bienvenida, donde vamos a abrazar tu talento, donde no te vamos a criticar tu texto, sino vamos a leer juntos en profundidad tus palabras y ayudarte a que camines con ellas para llegar lo más lejos posible. Hablando de eso, seguramente todos los que entran a un taller hacen grandes cosas, ¿no? Hay alguien que haya trascendido mucho y que también, hablando de los emprendedores, ¿no? Pues emprenden esto. Te cuento,
Una alumna nuestra, Ajá. una alumna de mi taller de poesía, Ujú. acaba de ganar un premio importantísimo en una universidad norteamericana. ¿Y tú qué sientes? Uy, la total realización, la misión cuando es cumplida. O sea, cuando me dijo, acabo de ganar un premio, además con un poema que ella trabajó con nosotros, conmigo en el taller. Ok, ok. Y que lo vimos, lo volvimos a leer, veíamos comas, veíamos una palabra o escuchábamos el sonido, el sentido, y ella fue construyéndolo, lo mandó a concurso y ganó. Qué padre. Digo, qué padre por mí, qué padre por ti, porque es una Me realización. pareció extraordinario. Se llama Maciel Montserrat Ok. y vive en Los Ángeles, California. ¿Y fue a distancia el curso? El taller, porque en la mañana del viernes Ajá. hay un taller aquí que es presencial y en la tarde es un taller que es a distancia. Ok. Entonces, Maciel Montserrat está en Los Ángeles, o tengo una alumna que está en San Diego, ¿no? Sí, lo que nos Entonces, decías, que están sí. como en todas partes. Sí. Voy a decirte algo que es un secreto, pero lo pongo delante de toda la escuela bancaria comercial. Quiero que este colegio conquiste los Estados Unidos. Y lo va a hacer. Quiero que, es el celular, lo voy a apagar. Eh, 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 quiero que conquistemos Estados Unidos. Lo va a hacer, lo va a hacer. Quiero que conquistemos California a partir de la literatura escrita en español. ¿Pero por qué California? Ah, ok. Porque, Claro, sí. porque sé que ahí Sí, no, hay un mucha- tesoro, ¿no? Ahí se mezclan muchas culturas. Sí, 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 totalmente por allá. Oye, a ver, para cerrar este espacio, que no quisiera cerrarlo porque esta plática está encantadora, las últimas recomendaciones que les puedas dar a los emprendedores en general, llámese que no tengan edad, por ejemplo, ni género, ni mucho menos. ¿Qué otra cosa les puedes decir a todos ellos que nos están escuchando? No les diría, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero les diría vital y extraordinariamente que no se rindan nunca, que no cedan un punto, que no cedan un punto, Okay. que crean en sí mismos, que tengan confianza y que la vida no se repite, que son irrepetibles, que cada uno es irrepetible y eso hay que aprovecharlo a fondo. Esto Así que, no se va a repetir. no, esperemos que sí. No, lo que te quiero decir es que sí, nunca sí, de la claro. misma manera. Yo sé, entiendo. Ese gesto que acabas de hacer, este gesto que yo hago, Sí, son gestos narrativos que no se van a repetir nunca. Esto que acabo de hacer así, sí. no se va a repetir nunca. Cuando hace ese gesto es irrepetible. Ujú. Ese es Freud. Freud se dio cuenta de que los gestos son irrepetibles y al mismo tiempo historias. Cuando uno hace un gesto, cuando uno hace un ademán, ese ademán dice una historia y es irrepetible. Y eso es muy importante. Nuestras vidas, la experiencia, esto, tú, yo, nosotros somos narrativos. La vida no discurre como un río. La vida discurre como una narración. Okay. Y todo el tiempo tenemos que encontrar la palabra que señale, que precise, que ponga en claro la situación. Bien. Todo el tiempo tú y yo buscamos la palabra para que la palabra precise aquello que sentimos, lo que está pasando, y demos siempre en el clavo para andar mejor. ¿Qué ves, palabras no dices? Oye, ya nos tenemos que despedir, Arturo. Rápido, ¿me pueden mis recomendaciones? Brevemente. Hay una recomendación en este espacio que quieres recomendarle a la gente. Puede ser un libro, un podcast, que vengan, una serie, bueno, no sé, cine, lo que quieras. Les diría lo que tiene que hacer una persona para estar realmente desarrollándose en el mundo. Leer mucho, Okay. escribir mucho
puede ser su diario. Sí, Uno tiene que aprender a escribir un diario y vivir mucho. bien. Eso es lo que tienen que hacer cada alumno, cada alumna y nosotros aquí. Los alumnos y las alumnas de la Escuela Bancaria Comercial tienen que leer mucho, escribir mucho y vivir mucho. Con eso nos vamos a quedar. Con eso nos vamos a quedar, productora. Vámonos. Gracias, Arturo, por A ti, tenernos Valeria. aquí. Estoy fascinada, encantada. Una de las mejores entrevistas que hemos tenido. Productora, muchas gracias. Analí Presa está allá atrás en los controles. Yo soy Valeria Torices. Los esperamos en la siguiente emisión. Hasta aquí llegamos con Emprendidísimos. Pero eso no significa que te tengas que quedar en modo avión. ¡Préndete! Siguiéndonos en Facebook e Instagram como Emprendidísimos Radio y continúa descubriendo todo lo que no te cuentan sobre el camino del emprendimiento. Patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial.